Noticias del mundo, actualidad y tendencias, política y enfrentamiento, periodismo y controversia. Bienvenido a tu canal Mundo al Día. Nicolás Maduro arremetió contra los dueños de YouTube, a quienes llamó imbéciles imperialistas. Con estas declaraciones, en un acto con las Fuerzas Armadas, respondió así a la cancelación de su canal en esa plataforma que contaba con más de 233,000 suscriptores. Porque así le dicen ahora, Diosdado, no le dice, mira, Maduro está en vivo, no. Eso era antes, cuando era por televisión, ahora no. Ahora, a pesar de la censura de YouTube, la gente me ve por YouTube, me siguen viendo por YouTube. Los dueños de YouTube fracasaron, la gente me sigue viendo por YouTube. Quiten todas las cuentas de mí que le dé la gana, imbéciles, imbéciles imperialistas. No sabe lo que ustedes hagan. La gente nos sigue oyendo y viendo. Así sea en las paredes, aparecen las palabras de nuestra revolución triunfante y le llega más el mensaje. Mientras más censura, más llega el mensaje. Sigan con la censura, imbéciles imperialistas de YouTube. Sigan con la censura. Los felicito a los que tomaron la decisión. Felicitaciones. Un bono de productividad por imbéciles. A todito. La Cancillería de Colombia acusó a Estados Unidos de haber violado el derecho internacional tras haberle retirado el visado al presidente Gustavo Petro, quien horas atrás había asegurado que no le importaba la sanción porque también tenía ciudadanía italiana. En un comunicado difundido este fin de semana, el ministerio sugirió que la medida fue utilizada como un arma diplomática después de que Petro llamara al ejército estadounidense a la desobediencia durante una manifestación pro-palestina en Nueva York, donde esta semana se cumplieron los debates de jefes de Estado y de Gobierno en la Asamblea General de la ONU. La Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York es un escenario que otorga el derecho a los representantes de los países miembros valerse del gobierno de otro país miembro interlocutor para la solicitud y aprobación de una visa oficial como condición sine qua non conducente a participar en actos, eventos o conferencias enmarcados dentro del desarrollo de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, entre otros, garantizando la libertad de palabra y la completa independencia en el desempeño de sus funciones, así como la inmunidad de procedimiento judicial respecto a expresiones orales o escritas. En consecuencia, negar o revocar una visa como arma diplomática atenta al espíritu de la Carta de 1945 de una participación in situ con promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión sin consideración de fronteras. Saludamos en Colombia a Juan Falconer, abogado y analista político internacional. Juan, bienvenido, ¿qué tal? Nicolás, un fuerte saludo para ti y toda la audiencia, siempre un gran placer. Qué gusto encontrarnos de nuevo. Juan, ¿está violando Estados Unidos efectivamente el derecho internacional al negarle el visado a Petro, que además no es el primer presidente al que Washington le retira la visa? Nicolás, hay que tener claro que uno en el seno de las Naciones Unidas, en la Asamblea General, uno puede ir y expresar la opinión que uno quiera. Y no hay ningún tipo de sanción cuando se hace. Ese es el escenario adecuado. El problema es cuando el presidente Petro sale de las instalaciones de la ONU, lo hace en las calles de Nueva York, incita al odio, incita a la desobediencia por parte de las fuerzas militares estadounidenses. Ahí es cuando se comete el error diplomático por parte del gobierno colombiano, por parte del presidente Petro, y es ahí donde no estaría protegido ni cubierto por la protección de, digámoslo, de los ejercicios de las Naciones Unidas, y ahí el presidente Petro sí tendría que entrar a responder directamente y nosotros, pues digamos, como delegación, tristemente en los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos no está vulnerando el derecho internacional. El que ha incumplido el derecho internacional es el presidente Petro y la comitiva colombiana al hacer esto en plaza pública, en las calles de Nueva York. Es que en cualquier caso también hay un código de conducta. Ayer le preguntaba justamente a uno de nuestros invitados qué pasaría en Colombia si un presidente acudiera aquí de visita a alguna cumbre internacional
y desafiara al gobierno de turno llamando a la desobediencia al ejército. Y uno se pregunta si hay intereses políticos de por medio del gobierno colombiano que, como dices, Juan, no distingue entre el discurso que pronunció Gustavo Petro de manera libre en la Asamblea General de las Naciones Unidas con esa arenga que lanzó en plena vía pública en Nueva York llamando a desconocer la autoridad del presidente Donald Trump. Nicolai, sin duda alguna, esto es un episodio que nosotros lamentamos profundamente porque de todos nos esperábamos menos que el presidente saliera a plaza pública también a desafiar al gobierno de los Estados Unidos y a decir una serie de imprecisiones que no solo lo comprometen a él, sino nos comprometen a los colombianos como nación y como Estado. Entonces uno no entiende este grado de responsabilidad que ha tenido el presidente de la República y toda la delegación, porque definitivamente, o sea, uno no puede salir en las calles de Nueva York a decir este montón de cosas que dijo el presidente. Nosotros hemos perdido completamente el norte de las relaciones internacionales. El presidente actúa y de manera ideológica, olvidando que él tiene que velar por los intereses de Colombia frente al mundo y de las relaciones bilaterales. Entonces, aquí es la ideología del presidente en contraposición a los intereses supremos de todo un país. Aquí es donde nosotros hacemos el llamado a que el presidente de verdad tiene que entrar en razón y tenemos que ser críticos y no podemos tolerar esta situación, porque es que el problema no es que le quiten la visa al presidente Petro. El problema es lo que viene detrás de eso. Seguramente complicaciones en las relaciones internacionales. Seguramente y eventualmente podríamos llegar a tener algún tipo de sanciones o medidas que puedan complicar mucho la situación. Entonces el tema es mucho más delicado y el presidente parece en campaña política y sobre todo haciéndola de manera irresponsable. Claro, y es que lo conversábamos también ayer, porque de alguna manera el gobierno colombiano ha intentado trasladar el debate a completamente desconocido en el comunicado de la Cancillería ese llamado a la desobediencia de Gustavo Petro y en su lugar ha transformado esto en un debate sobre la libertad de expresión. Y uno se pregunta si acaso esa libertad de expresión no se le respetó a Gustavo Petro en su discurso de la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando dio el discurso allí en los debates en los que participaban los líderes mundiales. ¿Por qué se insiste en trasladar esa discusión a esa libertad de expresión de la cual hizo pleno derecho Gustavo Petro en la Asamblea de la ONU? Sí, Nicolai, es que yo creo que este es el mayor o el mejor distractor que tienen en estos momentos los movimientos políticos e ideológicos que acompañan al presidente, incluso el mismo gobierno, buscando de alguna manera justificar lo que pasó y victimizando al presidente, haciéndolo posar como la víctima cuando en realidad fue la persona que ocasionó el daño y que también de una u otra manera comprometió los intereses del Estado. Mira que si uno se pone a revisar en los discursos de Naciones Unidas, muchas voces en pro, en contra, de diferentes intereses, muchos algunas veces alejados a los intereses de Occidente o alejados a los valores democráticos de los Estados Unidos, y no pasa absolutamente nada porque ahí ellos tienen la protección diplomática y la protección internacional y se vela porque también tengan la libertad de expresar todo lo que consideren pertinente. El gran problema es hacerlo en plaza pública, el gran problema es hacerlo en la calle de Nueva York y el presidente parecía un activista, ¿cierto?, en lugar de un alto dignatario y un mandatario. Si uno analiza el video, uno se da cuenta que incluso las personas que rodean al presidente están sorprendidas de las palabras que él está manifestando en estos momentos. Y la comitiva que estaba haciendo el cubrimiento no entendía lo que estaba pasando. Incluso se alcanza o se observa a las personas del servicio secreto incómodas también al estar escuchando lo que está manifestando el presidente. En serio que nosotros no habíamos calculado que el presidente en su última intervención y su última visita a Nueva York en el seno de las Naciones Unidas se atreviera a algo así.
Duele el país, duele la diplomacia y duele las relaciones binacionales. Juan, el comunicado de la Cancillería se conoció después de que Petro acusara a Trump de haber violado los principios fundamentales de la ONU, donde pronunció libremente su último discurso como presidente de Colombia en la Asamblea General, en el que denunció a propósito un genocidio en Medio Oriente. En redes, el mandatario sugirió incluso trasladar la sede de las Naciones Unidas de Nueva York a Doha, en Qatar. Escuchemos. El señor Trump ha violado los principios fundamentales de la ONU. Hora de irse a un lugar más democrático. Propongo Doha como sede de las Naciones Unidas. La Cancillería, Juan, secundó al presidente Petro e insistió en proponer una nueva sede para las Naciones Unidas que reemplace a Nueva York. Esto decía el comunicado. En caso contrario, sería imprescindible la búsqueda de un país sede completamente neutral que permita, independientemente de sus relaciones bilaterales y de posiciones políticas e ideológicas, que fuera la propia organización que expidiera una autorización para ingresar al territorio de ese nuevo Estado sede, con apego al derecho internacional, en el entendido de que las normas diplomáticas de inmunidad y acceso se imponen sobre la política migratoria común. Colombia continuará participando activamente en los escenarios multilaterales, en particular en Naciones Unidas, reafirmando que el acuerdo de sede de 1947 obliga a Estados Unidos a garantizar la entrada de las delegaciones estatales a dichas instancias. Este debate, Juan, del cambio de la sede de las Naciones Unidas ya tiene sus años. Yo recuerdo en 2013, en otra Asamblea General de las Naciones Unidas, al presidente entonces de Bolivia, Evo Morales, llamando a cambiar la sede de las Naciones Unidas. ¿Es viable, casi 8 décadas después de haberse formado este cuerpo internacional, cambiarle la sede de Nueva York? Nicolai, eso es totalmente inviable por grandes razones. La principal, porque el mayor financiador de las Naciones Unidas son los Estados Unidos. Entonces, de entrada, eso ya sería una complicación. Lo segundo, quienes están haciendo estos llamados son de la calidad de Evo Morales, de la calidad de, podría pensarse, de Nicolás Maduro, de Canel, de Ortega. Es decir, el presidente Petro ya habla igual que ellos. ¡Qué tristeza! Y esos llamados que él hace es únicamente para ganarse algún titular o por lo menos somatizar de alguna manera esa predisposición que ellos tienen frente al gobierno de los Estados Unidos y los valores republicanos y demócratas de los propios Estados Unidos. Entonces esto es populismo. Ellos lo que están haciendo es proponiendo cosas que no se pueden hacer, que no van a pasar y que si llegaran a suceder, por lo menos en esta coyuntura internacional, pondría mucho en riesgo este organismo multilateral que ya ha empezado a ser desfinanciado por los Estados Unidos en algunas áreas específicas donde ellos no han compartido las decisiones de este organismo multilateral. Entonces yo creo que en lugar de pensar en cambiar la sede, lo que sí podríamos pensar es darle más herramientas a este organismo multilateral para que se pueda pasar de la indignación a la acción y sea mucho más competitivo en sus 3 grandes tareas que tiene a nivel internacional. Porque sí es un hecho que las Naciones Unidas, como muchos organismos multilaterales, pues hoy en día se cuestiona su eficacia y su efectividad. Pero pensar en trasladar la sede es únicamente un discurso barato del presidente Petro que se parece mucho a quienes ahora son sus amigos y que definitivamente pues no nos están ayudando con el particular. Y terminan contribuyendo de alguna manera a atacar al multilateralismo. Era Juan Falconer, abogado y analista político internacional. Juan, feliz resto de domingo. Nicolai, un fuerte abrazo para ti y toda tu audiencia, siempre un gran placer. Saludos. Cuba descarta brindar apoyo militar a Venezuela en una eventual guerra con Estados Unidos. Según Carlos Fernández de Cosio, vicecanciller de la dictadura castrista, la isla evitaría entrar en confrontación con el gobierno Trump por defender a Maduro. En entrevista con el medio independiente CTO, Fernández de Cosio se limitó a decir que el régimen cubano le brinda respaldo político al madurismo en caso de un conflicto militar con Estados Unidos. Pero hasta ahí. El delegado cubano también evadió responder si Cuba atacaría o no en un hipotético caso de agresión por parte de Estados Unidos a embarcaciones cubanas. Está con nosotros en este momento para discutir la noticia precisamente
tenemos me informan en producción, Juan Antonio Blanco, quien está con nosotros para analizar precisamente lo que está ocurriendo allí. Él es presidente de la organización Cuba Siglo XXI. Juan Antonio, gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Juan Antonio, ¿por qué Cuba sale a declarar que estaría dispuesta a apoyar políticamente a Nicolás Maduro, pero no igual en términos militares? Bueno, objetivamente ellos no están en condiciones de repetir una legión extranjera al tipo de la que hicieron en Angola o en Etiopía o en otras partes del mundo, porque ni tienen los medios militares, ni tienen los barcos, ni tienen los aviones de transporte para realizar semejante movimiento de tropas. Sin embargo, eso no quiere decir que ellos no van a participar en el conflicto, porque ellos tienen allí un contingente importante de algunas tropas especiales y sobre todo de elementos de la inteligencia, la contrainteligencia y la contrainteligencia militar cubana, que están brindando servicios invaluables a la dictadura de Maduro. Entre ellos constituyen el primer anillo de protección en torno a Maduro, manejan todo lo que es la inteligencia para la seguridad personal de Maduro y son los que dirigen sus movimientos de un lugar a otro. Así que aparte de que haya un grupo de tropas especiales de la policía para dirigir a la propia policía venezolana en acciones de represión contra manifestaciones, tiene la contrainteligencia militar para tratar de determinar cualquier actividad sediciosa en los mandos militares. Aparte de eso, que sí va a participar, que ya está allí preposicionado, no van a tener la posibilidad material de lanzar una fuerza expedicionaria por el Mar Caribe, que además están por el medio los barcos norteamericanos para llegar hasta Venezuela y ayudarlos. Ahora, del otro punto de vista económico, es imposible que económicamente Cuba pueda ayudar a Venezuela, porque ha sido Venezuela la que ha estado subvencionando a Cuba todo este tiempo. Ahora, fíjese que su organización Cuba Siglo XXI ha hecho un paralelo que por demás resulta bastante interesante, diciendo que si con todo esto que está ocurriendo en el Caribe con el despliegue militar estadounidense termina cayendo el régimen de Nicolás Maduro, finalmente sería, en términos de consecuencias, como la caída del muro de Berlín. ¿Por qué la caída de Nicolás Maduro sería para nuestro hemisferio comparable, equiparable con la caída del muro de Berlín cuando colapsó o terminó de colapsar la Unión Soviética? Porque el muro de Berlín no fue la caída del socialismo automática en el resto de los países de Europa del Este. O sea, la caída en otros países vino como un juego de dominó casi, uno tras otro, después de la caída del muro de Berlín. Y por último, bueno, cayó la Unión Soviética, implosionó la Unión Soviética. En América Latina están los regímenes de Cuba y Nicaragua, están también otros regímenes que son formalmente democráticos, pero que se están volviendo cada vez más aliados de la dictadura Maduro, como es el caso de Colombia, el caso de Brasil, y todos esos gobiernos y todas esas, digamos, distintas pilares de apoyo que tiene el régimen de Venezuela, pues van a implosionar una vez que caiga Venezuela. Sería como el muro de Berlín, que cambiaría la ecuación política al interior de Colombia, al interior de Brasil, pero por supuesto, en primerísimo lugar, al interior de Nicaragua y al interior de Cuba. Frente a los barcos que tiene Estados Unidos, ahí en la mitad entre Cuba y Venezuela en el Caribe, ¿usted qué mensaje piensa que le envía el gobierno estadounidense también al régimen cubano, que ustedes comparan a propósito con el Cartel de los Soles, como un estado criminal, un estado mafioso, teniendo en cuenta que Cuba está en el campo de acción del Comando Sur, que está operando precisamente frente a las costas de Venezuela? Mira, nosotros ahí explicamos que, en primer lugar, Chávez no habría sido posible si Fidel Castro no lo hubiera ahijado
no le hubiera puesto una cantidad de recursos financieros, políticos, de relaciones de influencia dentro de Caracas y también en general en distintas partes del mundo para legitimar su candidatura. Y después de eso, Chávez no habría podido sobrevivir si no hubiera sido por el constante apoyo que le estuvo dando el gobierno cubano. Ahora, Chávez cuando llega a la presidencia y Venezuela en general, cuando llega a la presidencia, no tenía relaciones ni privilegiadas ni no privilegiadas con los carteles regionales del crimen organizado. No tenía relaciones cercanas, por el contrario, con la FARC, con el ELN, con el cartel de Sinaloa, no tenía relaciones cercanas con Moscú, ni con Teherán, ni con China. El que le arma ese entramado de alianzas narcoterroristas a Chávez es Fidel Castro. Y después de eso se crea lo que algunos especialistas llamamos una especie de entidad criminal transnacional que nosotros denominamos Cuba Sur, donde hay un cartel de los soles, pero en realidad ese cartel de los soles tiene un estado bicéfalo, que una parte está en La Habana y la otra parte está en Caracas, que es el que está al centro mismo de toda esa actividad estratégica que desarrollan países establecidos, como son el caso de China, el caso de Irán, de Rusia, Corea del Norte, pero también actores irregulares, como son las guerrillas, las narcoguerrillas, grupos delincuenciales de distinto orden, que por un motivo u otro, en algún punto de la agenda de uno o de otro, coinciden y deciden ayudarse y cooperar en ciertas cuestiones de lo que tiene que ver con la economía ilícita, mundial y regional. Entonces, Cuba está en el antecedente mismo del surgimiento del Cartel de los Soles y nunca ha dejado de participar, aunque el Cartel de los Soles como tal sea no un país, como sabemos es la forma de monopolizar un conjunto de productos y servicios que se ofertan. En este caso son productos y servicios ilícitos, y eso es lo que hace el Cartel de los Soles para un grupo de mercados regionales y extrarregionales en coordinación con otros carteles y en coordinación con otros elementos criminales que no tienen como tal carteles, pero son elementos criminales, y con otros estados, como es el Estado ruso, que también es un Estado mafioso, el Estado iraní, que es un Estado teocrático, el Estado chino, que es un Estado, yo diría, de estalinismo de mercado, o sea, un sistema político estalinista con mercado, y el caso de Corea, que también es un Estado totalitario todavía que no ha querido entrar en el siglo XXI, salvo con las armas nucleares. Y el caso nuestro, que tú le llamabas Estado criminal, yo estoy de acuerdo, también nosotros lo definimos como Estado mafioso, tomando esa categoría de Moisés Naim, que primero la adjudicó a Venezuela y nosotros la hemos estado empleando para describir la naturaleza del Estado cubano después de la caída de la Unión Soviética. Cómo hizo un tránsito de un Estado comunista clásico, o más o menos clásico, con las características tropicales que le daba Fidel Castro, a un Estado mafioso, en el cual una élite se apodera de la mayor parte de las riquezas del país para su propio beneficio y privatiza esas riquezas para su propio beneficio. Y además de eso, emprende actividades no solo del mercado regular, sino también del mercado ilícito internacional. En el caso de Cuba, desde el susto que pasaron con el escándalo de 1989, ya ellos no trafican en sus aguas y en su territorio con cocaína u otro tipo de droga. Lo que hacen es prestar otro tipo de servicios al cartel. ¿Cuáles son? Santuarios, legitimación, lavado de dinero, tráfico de personas, trabajo esclavo moderno con tráfico de personas, todo ese tipo de cosas que son ilícitas, ellos las desarrollan y las desarrollan en coordinación con otros de los actores del cartel. Por ejemplo, cuando los éxodos hacia
la frontera sur de los Estados Unidos, se pusieron de acuerdo Venezuela, Nicaragua, Cuba, el cartel de Sinaloa, y unos partían desde Venezuela, otros partían desde Cuba, pasaban por Nicaragua, después lo cogían los coyotes del cartel de Sinaloa y los ponían en la frontera. Todo ese tipo de actividad ilícita que además constituye, en el caso que estoy mencionando, la droga, una agresión a un país, a un estado que es Estados Unidos. Son cosas que estos grupos criminales organizados de forma transnacional han estado realizando impunemente hasta ahora. Ahora es que comenzamos a ver que Estados Unidos y otros países comienzan a entender que estos gobiernos no pueden ser considerados legítimos, ni pueden ser considerados los soberanos encargados por el país, por la soberanía nacional, por las elecciones, de hacerse cargo de sus países, y que son en realidad grupos criminales que se han apoderado de esos países. Moisés Naim decía una cosa muy interesante. Decía, hay estados con mafia y hay mafias que tienen estado. O sea, en México hay un estado que lamentablemente tiene mafia. En Italia hay un estado que lamentablemente tiene mafia. Pero en el caso de Cuba, en el caso de Venezuela, somos países, somos estados de los cuales se ha apoderado una mafia. Y esta mafia además opera de forma de red transnacional. Finalmente, ¿ustedes qué saben de la salud de Raúl Castro? Han circulado versiones que dicen que fue enviado esta semana a un hospital y que incluso ha habido movimiento en el mausoleo del Segundo Frente en Santiago de Cuba, donde en caso de fallecer sería trasladado. Las personas que han dado el origen de esta información, que han sido el origen de esta información, personalmente no tengo nada a favor ni en contra porque no las conozco. No han dado informaciones que yo pueda, digamos, darle crédito. ¿Por qué razón? Te explico muy sencillamente. Las primeras informaciones que salieron fue que fue ingresado en el hospital CIMEC. Para muchos el hospital CIMEC internacionalmente es la meca de la medicina cubana, porque por ejemplo allí estuvo Chávez, ahí han estado otras personas importantes ingresadas. Eso fue un hospital que empezó para los miembros de la nomenclatura, alta nomenclatura del Partido Comunista de Cuba. Después lo ampliaron a algunos servicios de población y mantienen alas completas especiales para invitados especiales, en el caso de Chávez y demás. Pero cuando Fidel Castro estaba vivo, jamás usó a CIMEC, porque Fidel Castro tenía un hospital completo con más adelantos tecnológicos que el propio CIMEC en el cuarto piso del Consejo de Estado en la Plaza de la Revolución. Y ese cuarto piso tenía dos salas. Un ala que tenía oficinas que estaban para una parte y la otra ala completamente sellada con cortinas que no se podía ver hacia adentro. Era el ala de lo que ellos llamaban la clínica, que era el hospital de un solo paciente, que era Fidel Castro. Ese paciente fue el que autorizó en una ocasión excepcional, porque ni Raúl Castro podía atenderse allí, autorizó a su asistente desde la época de la Sierra Maestra, a Celia Sánchez, a que la llevaran allí cuando tenía un cáncer avanzado y allí falleció. Pero no ha habido nunca más, durante la época de Fidel Castro, un segundo paciente en ese hospital. Eso lo heredó ahora Raúl Castro. Raúl Castro adicionalmente tiene a su disposición ambulancias, que son virtualmente hospitales rodantes, con todo lo que se necesita para atender, no una cosa de emergencia para trasladar un paciente de un lado a otro, sino incluso para hacer cirugías dentro de la propia ambulancia. Entonces, toda esa historia de que llegó a CIMEC y lo vieron cuando lo bajaron de la ambulancia, francamente eso a mí me suena a bulo. ¿Quién lo originó? ¿Por qué lo originó? Eso ya es otro tipo de historia. La cuestión de que si están moviendo el lugar donde él está enterrando a su familia, a otras personas, bueno, yo no sé si eso es algo que alguien vio y con el anhelo de que el hombre acabe de fallecer, le pareció que podría ser un indicio, digamos, de que se acerca el momento de enterrar a Raúl Castro. Pudiera serlo, pudiera no serlo, pero tampoco es nada sólido para uno basar
la confirmación de este tipo de información. Sin embargo, lo que sí yo le puedo decir a usted es que cada vez que ha habido una crisis importante, como la que tenemos ahora en Venezuela, o sea, que puede afectar la seguridad nacional de Cuba, lo que hace la seguridad cubana es lanzar un bulo de ese tipo, decir que Fidel está a punto de morirse o se murió, e inmediatamente monitorear todas las comunicaciones de toda la plana mayor de las Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior, de los ministros civiles, para ver quién contacta a quién, quiénes conversan entre sí, si hay alguno que trata de contactar a un diplomático extranjero, y a partir de ahí hacen su lista de sospechosos para sacarlos del terreno. Si para ellos la situación en Venezuela puede ser el preludio de una confrontación con Estados Unidos, a mí no me extrañaría para nada. Veo eso mucho más probable incluso que toda esta cosa sea verdad, de que ellos mismos hayan lanzado ese bulo para poder hacer una operación preventiva de neutralización de personas que se muestren con una actitud o con una conducta sospechosa, contactándose unas con las otras, o incluso, peor para ellos, con algún tipo de diplomático extranjero en Cuba. Estrategia de vigilancia. Era Juan Antonio Blanco, presidente del Tanque de Pensamiento Cuba Siglo XXI, hablándonos además de los rumores que circulaban esta semana en redes sobre la salud de Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, también experto en negociaciones y manejos de conflictos. Gracias por habernos acompañado. Saludos. Gracias a ustedes siempre. Este fue el mensaje del Departamento de Estado este sábado. La advertencia fue acompañada por un video en el que hace un recuento de los operativos en el Caribe junto al cartel de recompensa de $50 millones por la captura de Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de ser el líder del cartel de los soles. El video se conoce tras las declaraciones del presidente Trump durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en las que dijo a los narcoterroristas que utilizará todo su poderío militar para lograrlo. Nicolás Maduro ofreció a la administración Trump colaborar en la captura de líderes del Tren de Aragua en medio de la presión militar en el Caribe, con el despliegue de fuerzas militares que combaten el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Según fuentes citadas por el portal de noticias Bloomberg, Maduro presentó su propuesta al enviado de Estados Unidos Richard Grenell a principios de mes, junto con una carta dirigida al presidente Trump en la que pidió un diálogo directo. En el pasado, Maduro había negado que el Tren de Aragua siguiera existiendo, asegurando que ya era polvo cósmico. Nicolás Maduro no solo propuso al presidente Donald Trump un diálogo directo para, según él, superar los ruidos mediáticos. Según información publicada por Bloomberg, junto a la misiva enviada el 6 de septiembre, presentó una propuesta para colaborar en la ubicación de los cabecillas del Tren de Aragua. La oferta formaría parte del esfuerzo del régimen por reiniciar las conversaciones diplomáticas con Washington, en un contexto de creciente tensión. Estados Unidos ha concentrado tropas y buques de guerra en el Caribe y ha bombardeado embarcaciones que, según el Pentágono, transportaban drogas y presuntos criminales. La temida organización habría sido fundada en 2014 por el venezolano Héctor Niño Guerrero, junto a otros 2 individuos, todos ellos detenidos en la prisión de Tocorón, en el estado Aragua. Para 2017, el grupo ya era conocido como una megabanda de crimen organizado transnacional. El 20 de septiembre de 2023, más de 11.000 militares y policías venezolanos irrumpieron en la cárcel, donde los criminales operaban con total impunidad. Por supuesto que nosotros tenemos el control total de este penal, de este centro penitenciario, y además de eso hemos desmantelado totalmente el autodenominado Tren de Aragua. Casi un año después, el 8 de abril de 2024, el canciller madurista Iván Gil fue más allá. Donde hemos demostrado no solamente que el Tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente, como lo hicieron en su momento con el cartel de los soles. Y un año después, en un acto transmitido en televisión, Nicolás Maduro declaró que si bien el Tren de Aragua efectivamente existió, ahora era polvo cósmico. El Tren de Aragua efectivamente existió, pero los combatimos
los desmembramos, los acabamos. El Tren de Aragua es historia, es polvo cósmico en Venezuela, no existe, los derrotamos. No obstante, una vez Donald Trump asumió nuevamente la presidencia, su administración designó formalmente al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera. En su resolución, Estados Unidos publicó que los tentáculos del grupo criminal ya se habían extendido a Colombia, Perú y Chile, con presencia intermitente en Ecuador, Bolivia y Brasil. El Departamento de Estado acusa a la organización de secuestrar, extorsionar e incluso autorizar ataques contra agentes estadounidenses. Washington sostiene que el grupo involucrado activamente en el narcotráfico recibe apoyo logístico y material del Cartel de los Soles, con sede en Venezuela y dirigido por el propio Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del régimen. En el primer trimestre de 2025, el presidente Trump endureció su postura, ordenó la identificación y detención de venezolanos en Estados Unidos con antecedentes penales y presuntos vínculos con el Tren de Aragua. Cientos de ellos fueron arrestados y enviados al Centro de Confinamiento para el Terrorismo en El Salvador. Maduro rechazó públicamente esos traslados, calificándolos de una humillación y denunciando el secuestro de los que, según él, eran jóvenes trabajadores venezolanos. Permanencia de unidades acorazadas en el Mar Caribe, apuntando hacia el litoral venezolano con el propósito de neutralizar las rutas de narcotráfico procedentes desde Sudamérica, exactamente relacionadas con el Cartel de los Soles. Es una situación que mantiene la tensión geopolítica, la tensión en política exterior, la tensión en Venezuela, pero también en medio de toda esta incertidumbre existen también diferentes apreciaciones. Una de ellas se ve influenciada por lo que desde Miraflores también pareciera generar una oportunidad, un caldo de cultivo para esa narrativa de sacarle provecho. Hemos visto que Nicolás Maduro ha dado el paso hacia llevar el país a través de esa violación constante de la Constitución de Venezuela hacia el estado de conmoción. Una sugerencia que posiblemente pudiese poner, sin duda, en vilo las libertades civiles, más de lo que se encuentra. Estamos hablando de condiciones que pueden repercutir en el libre tránsito, en el cierre fronterizo y otras facultades que a través de la Carta Magna se le atribuyen al Poder Ejecutivo. ¿Qué más puede suceder en Venezuela? Si esto llegase a pasar, ¿a qué se enfrenta entonces Miraflores? Vamos a conversarlo con un amigo de esta casa. Se conecta con nosotros por la vía digital, Esteban Gervasi. Hola José, buenas noches. Fíjate, en Venezuela se vive un estado de terror desde hace muchos años por parte del régimen. En Venezuela el régimen ha utilizado cualquier herramienta, no solo constitucional legal, sino cualquier herramienta que usa un narcoestado terrorista, como bien lo definió el presidente Trump. Y en el desespero, ellos primero, acuérdate que tú lo vienes diciendo permanentemente en tu programa, ellos primero vendían humo, después empezaron a culpar a María Corina, después culpaban a Edmundo González, después culpaban o sea, ya no saben qué hacer. Al único que Maduro no se ha atrevido a culpar directamente, dice el imperio, pero no dice Donald Trump. Y Maduro tiene que entender muy claro que el que ha tomado, esto es un gobierno, la administración Trump es una administración de un solo hombre, porque él aprendió de su primera administración que la burocracia y ambos partidos, tanto el demócrata como el republicano, le habían hecho la vida imposible para que él gobernara. De hecho, ahorita, en esta tarde, se está llevando a Comey, que fue el director del FBI durante la administración y fue el fiscal especial para investigar varios casos, está siendo acusado por parte de la Fiscalía de Pat Bondi en los Estados Unidos. Es una noticia que está reventando ahorita, empezando el programa. Y estamos viendo que el presidente Trump también abrió y le dio dirección a Pat Bondi, que es la directora de inteligencia de este país, para averiguar el caso del fraude electoral del 2020 y de otros fraudes que se han cometido electorales en los Estados Unidos, y donde participa directamente Venezuela.
a través de la empresa Smartmatic, y eso está también en este momento, empezando la noche, aquí en Texas, estamos viendo que esa noticia está rompiendo el celofán. Entonces, Maduro está haciendo todo lo posible para crear un estado de terror dentro de Venezuela, porque se sabe perdido. Y Estados Unidos, el presidente Trump, ha planificado una ruta, y a veces la gente se desespera. Los venezolanos, por supuesto, por el sistema de terror que están viviendo, se desesperan. Hay una cantidad de personas hablando en los medios, diciendo que faltan horas, que faltan 2 días, que faltan 48 horas, que no le hacen ningún bien a la causa, porque esto es una planificación que amerita que tú ordenes, José, una cantidad de parámetros y ordenes una cantidad de acuerdos a nivel no solo local, sino interno de la política de los Estados Unidos, en la diplomacia hacia el mundo. Tienes que reconfigurar tu fuerza global. Tienes que mover barcos, tienes que mover submarinos, tienes que mover satélites, tienes que mover personal. Y eso toma tiempo, pero además hay una burocracia que él tiene que cumplir. El primer ataque se hizo el 2 de septiembre, apenas no ha pasado un mes, y a las 48 horas él estaba cumpliendo un requisito que establece la Constitución de los Estados Unidos, que en las próximas 48 horas del primer ataque, él tenía que notificar al Congreso, y eso le da 60 días, con una prórroga de 30 días más. Y eso apenas no lleva un mes. El 2 de octubre se cumple el primer mes, el 2 de noviembre serían los 60 días, y el 2 de diciembre serían los 90 días. Hay gente que ha dicho que va a tener que recoger los barcos porque no tiene presupuesto. Todo eso no es correcto, porque el presupuesto de los Estados Unidos, sobre todo en el Departamento de Guerra, que encabeza Pete Hegseth, tiene partida para eventos que no están diseñados bajo el presupuesto, eventos fortuitos, eventos que salen un conflicto armado entre 2 naciones, un conflicto de protección de los Estados Unidos por un ataque sorpresivo en una base militar en Sudáfrica, en Latinoamérica o en el Medio Oriente. O sea, esto hay que tomarlo con mucha pausa. Sí se han hecho análisis muy buenos sobre el material militar, la fuerza que tiene Estados Unidos, y mientras tanto la diplomacia también, el Departamento de Estado también está trabajando. Entonces hay que tener seguridad que estamos bajo la mano de personas responsables. Esto es un país serio donde hay separación de poderes. Estados Unidos, el presidente está actuando con las capacidades que le permite la Constitución y las leyes. Entonces, yo creo que el desespero está al lado, la locura está al lado de Maduro y sus secuaces, pero el orden, el fin de esta operación, que es remover, como lo ha dicho muy bien el presidente Trump en su discurso en las Naciones Unidas, pero lo viene repitiendo la fiscal, lo viene repitiendo el secretario de Estado Marco Rubio, lo viene repitiendo cada uno de los funcionarios que están involucrados en el caso de Venezuela, han dicho muy claro que el objetivo es remover a este cartel terrorista, porque la droga es un arma de 4ª generación. En Estados Unidos mueren 110,000 jóvenes promedio al año por sobredosis solo de fentanilo. Pero si tú le agregas las otras drogas que vienen a través de la frontera, que pasan de Venezuela para el Caribe, para el Pacífico o para Centroamérica, son más de 300,000 ciudadanos norteamericanos que pierden la vida. Y muchos que no se cuentan porque quedan lisiados, porque no están en la estadística de la muerte, pero quedan en estados vegetales o quedan con traumas que no son recuperados y son una carga para el bolsillo de los norteamericanos y una tragedia para la familia de este país. Y la tragedia para familias de todo el mundo, porque Estados Unidos no es el único país donde se consume droga. Europa es un gran consumidor de droga, los países latinoamericanos también. La violencia que se vive en Venezuela y en las cárceles precisamente es por el tema de las drogas. Entonces, yo creo que Maduro tiene, por supuesto, el tiempo contado. Siempre dejan
por estrategia, en las peores guerras, en la Segunda Guerra Mundial, en Corea del Norte, en el ataque, siempre hay un canal de comunicación diplomático y que no sabemos quién es, pero yo presumo que en el caso de Venezuela vemos con mucha insistencia a este funcionario de apellido Grenell, Richard Grenell, sí. Richard Grenell, que permanentemente está insistiendo de ver cómo protege la narcodictadura terrorista de Venezuela. Y es imposible, porque ya Maduro tiene una acusación formal por varios distritos en varios estados, como el estado de Nueva York, Florida y Texas, pero además esas acusaciones están basadas en testimonios, inclusive en su inmensa mayoría de su propia gente. ¿Quiénes son de su propia gente? Los narcosobrinos, Alex Saab, Leancy Salazar, el Pollo Carvajal, una cantidad de magistrados de la corte que vinieron en los primeros tiempos de Hugo Chávez y militares que han desertado. Además, en los últimos 2 meses han venido a Estados Unidos más de 26 capos extraditados de México que han testificado con pruebas la relación que tienen directamente con el cartel de los soles y con la relación directa que tienen con sus capos, que son Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Padrino y los hermanos Rodríguez. Esteban, al respecto de Richard Grenell, CBS News en el día de hoy genera un titular que para muchos genera un poco de perturbación ante lo que pueden interpretar algunos como la posibilidad de que se llegue a un acuerdo entre la Casa Blanca y Miraflores. Yo he hablado con Venezuela por órdenes del presidente Trump, he hablado con el señor Maduro, he ido a Venezuela y sigo en contacto con su equipo, lo aseguró ante CBS News. Es otra vía, es otra herramienta que utiliza para generar más presión en la Casa Blanca. Por supuesto, siempre existe un canal abierto, pero Richard Grenell no es el secretario de Estado ni tiene esa jerarquía. Richard Grenell puede ser enviado directo por el presidente Trump, pero no para negociar y dejar a Maduro ahí, sino siempre se deja la posibilidad de evitar un conflicto letal. Porque acuérdate que los militares, a diferencia de los militares venezolanos, los militares norteamericanos están entrenados para usar la fuerza letal, para matar, para asesinar. Y ellos no van, como ha pasado con los narcolanchas. Ellos no son la DEA, ellos no son el FBI, ellos no son el Departamento de Justicia. El cartel de los soles es un enemigo terrorista. Y a los terroristas en este país se le da de baja, se les utiliza la fuerza letal, como lo hemos visto a través de la historia, que le disparan un misil a un carro que va a 120 kilómetros, a 140 kilómetros en el Medio Oriente, y tú ves la foto, el video satelital, como lo desaparecen. Y eso es lo que está tratando todavía de evitar el presidente Trump. Y yo a Richard Grenell ni lo voy a criticar, ni le voy a decir absolutamente nada, porque él no tiene poder. Él es un mensajero. Él es, para mí, en esta situación, él no tiene el poder ni de convencer a Maduro, está perdiendo su tiempo, ni tampoco convencer al presidente Trump de dejar a Maduro. Entonces está perdiendo su tiempo. Y eso es lo que, por supuesto, mucha gente insiste que hay unos intereses oscuros, porque él al principio trató de imponer que Chevron y todas estas compañías, los intereses de otras personas, creo que el nombre era Harry Sergent, que se mantuvieran conviviendo con la dictadura. Pero es imposible que un país que le da una clasificación de terrorista a varios de los máximos miembros del Cartel del Sol, ahora vayan a retirar la acusación, no pasó nada y vayan a retirar los barcos. Los barcos no se vienen, las fuerzas militares letales no se vienen a Estados Unidos hasta que cumpla su objetivo de movilización, que es la captura o desaparecer, como lo dijo bien el presidente Trump en su intervención en las Naciones Unidas hace menos de 48 horas, al cartel de los soles de la faz de la tierra, y eso es lo que va a suceder
si estos señores que tú tienes ahorita en el video no terminan de entender que no hay manera que ellos se queden secuestrando el poder en Venezuela. Nos queda un minuto, Esteban, y te pregunto sobre este titular que a mí también me genera mucha suspicacia, en función de que va en consonancia con lo que pensaba. Cuba, sin duda, recomienda mantenerse alejado, es decir, este problema no es mío. Cuba descartó ir a una guerra con Estados Unidos para defender a Nicolás Maduro. Eso no es conmigo, dice Cuba. Fíjate qué interesante. Cuba, el castrismo cubano que se ha chuleado, se ha vivido al pueblo venezolano, le ha robado el dinero, las arcas del pueblo, porque ese dinero es de los venezolanos. Se ha llevado por más de 26 años petróleo, energía, se ha llevado, ha cobrado por los médicos barrio adentro, se ha robado absolutamente todo y se ha mantenido ese lujo que llevan los jerarcas del castrismo en Cuba y en el mundo, lo hemos pagado los venezolanos, como lo han pagado otros países. Ahora que ellos se ven, y lo bueno es que este señor admite que va a haber una guerra y que ellos los más apoyan políticamente. Es el caso de Lula, es el caso del Foro de Sao Paulo, es el caso del Grupo de Puebla, es el único loco de remate que le faltan un tornillo, sino 100, se llama Gustavo Petro, que llega a estos actos drogados, rascados, y todo el mundo lo sabe, y entonces da una perolata diciendo que esos pobres muchachos que asesinaron no eran narcotraficantes, terroristas, sino que eran unos muchachos pobres, que ellos se mantenían, igual que hizo Chávez en un discurso, José, tú te vas a acordar, un 5 de julio, el Día de la Independencia, un desfile militar, donde dijo el venezolano empezando su administración, Hugo Chávez, frente a la magistrada del Tribunal Supremo, que yo no entiendo por qué esa señora Sosa no se levantó y se fue. Digo, ¿verdad? Que si tienes hambre hay que robar y está permitido robar si usted está pasando hambre. Eso en un país normal no existe. Si el Estado tiene un ciudadano que tiene hambre, no deje que robe, ayúdalo, dale preparación, educación, dale un subsidio de emergencia. Sí. Pero ¿cómo tú le vas a decir a un ciudadano que tiene hambre que salga a robar o salga a asesinar? Eso es aberrante lo que hemos visto en estos líderes populistas, terroristas latinoamericanos. Es terrible que esa generación tenga pocas referencias de lo que es la rectitud, y eso es lo que vamos a rescatar sin duda cuando esa democracia, la que tanto anhelamos, regrese a nuestra querida patria Venezuela y a otras naciones, porque espero sea un castillo de naipes lo que venga posterior. Esteban. Eso va a ser así, José. Cuando pues se hubiese tenido que esperar unos 20 minutos que llegara la grúa, ¿verdad? Son minutos que al final van sumando y que también son bastante valiosos en el tiempo de las personas para que no se genere ningún tipo de congestionamiento. Además de eso, pues reductores de velocidad en puntos clave, porque esto es importantísimo si está lloviendo, y lo vuelvo a mencionar, si está una fuerte lluvia, porque la calle está lisa, porque puede encontrarse un charco, es mejor no ir a una excesiva velocidad. De ser posible, para hacerse más visible ante los demás, es importante también poner luces intermitentes, encienda sus luces, tienen que estar funcionando también, y esto con aras de hacer que la población pueda moverse de forma más fácil. Ante una emergencia que ya fue decretada, es mejor evitar salir si no es necesario, ¿verdad? Obviamente la gente en una alerta verde todavía mantiene sus actividades, puede ir a trabajar, puede ir a estudiar, pero es importante que siempre se tomen las precauciones debidas. Bueno, ¿y cómo coordina el viceministro del Transporte cómo se coordina con el MOB, digamos, y el FOVIAL para garantizar que la conectividad, digamos, y la fluidez vehicular no se vea menos afectada, digamos, cuando cae una lluvia intensa y que ocasiona estragos? Bueno, puede suceder muchos factores, muchos elementos. Una lluvia sumamente fuerte puede hacer que se desborden ríos. Sí. En ese sentido, hay puentes que pueden llegar a ser deshabilitados temporalmente, y ya nos ha ocurrido. Nuestros gestores detectan, o nuestro centro de monitoreo detecta que ha subido el nivel de algún río en específico que está a punto de desbordarse el puente, e inmediatamente lo que hacen es cerrar el paso de dicho puente, desviar el tráfico por vías alternas,
en caso de que las haya, ¿verdad? Porque hay algunos casos donde pues, se complica bastante tener alguna otra vía alterna, pero lo más importante en ese punto es salvaguardar la vida de las personas que están queriendo conducirse por la vía pública. Ese es uno de los casos. Otro caso puede ser que en diferentes carreteras, diferentes calles, se lave material. Recordemos que nuestro país es sumamente montañoso, está rodeado de bastante tierra volcánica, de bastante tierra. Entonces, lo que puede suceder también es que se lave parte de ese material, que ocurra desprendimientos de ese material, y en esos casos también es importante, primero, levantar todas las alertas posibles, coordinar con el MOP, coordinar con Fovial para que se pueda hacer la limpieza de esos tramos de carretera, y permitir que se restablezca el flujo vehicular lo más pronto posible. Pero también es importante pues, gestionar el flujo del tráfico si algo así se llega a dar, si se cerraron todos los carriles, buscar vías alternas, si solamente es parte de los carriles los que están cerrados, pues hacer alguna especie de carril reversible o turnar el flujo de los sentidos para que puedan seguir avanzando. ¿Cómo se activan, o más bien, qué protocolos operativos se activan desde el BMT, digamos, cuando hay una situación de emergencia? Bueno, recuerdo que en una de estas tormentas convectivas fuertes que ocasionan árboles caídos, se inunda todo y tal, hubo un desprendimiento en una de las laderas del volcán de San Salvador y había mucha roca, mucho lodo y tal. ¿Cuál es el protocolo que se sigue? Bueno, para empezar, nosotros, como digo, tenemos desplegado a todo nuestro equipo. Ellos ya saben que tienen que estar pendientes de cualquier evento que se pueda presentar. También cambia un poco la distribución del personal. Si bien es cierto, pues la gente, como menciono, va a seguir yendo a trabajar, tiene que seguir con su rutina normal, pero es importante monitorear de manera más cercana aquellos lugares que podrían presentar problemas ante alguna lluvia. Lugares como la carretera al volcán, ¿verdad? Lugares como carretera al Puerto de la Libertad, Comalapa, Los Chorros, todos estos lugares que están rodeados por terreno montañoso que necesita estarse monitoreando precisamente para verificar que no esté ocurriendo ningún tipo de desprendimiento, ningún tipo de lavado de material, o que esto no vaya a impedir o a dificultar el paso de los vehículos. A ver, estoy viendo acá un poco sobre la predicción del clima que emitieron las autoridades, la última, y es que se espera que del 26 al 30, es decir, toda esta semana, el país va a ser afectado por tormentas eléctricas que se van a ir desplazando. De hecho, ahora mismo tenemos una tormenta que está bastante intensa, porque si lo escuchamos acá adentro es porque afuera está bastante fuerte. Y bueno, esa situación de mal tiempo, pues obviamente si nuestro país por sí solo ya vivimos en una zona de riesgo, pues hay que tener muchísimo cuidado para cuando se presenten este tipo de situaciones. Por el momento, viceministro, no hemos tenido mayor inconveniente, digamos, más allá de las inundaciones urbanas y tal, que pues el sistema de protección civil reacciona súper rápido y se trata de normalizar. Sí, no hemos tenido una afectación demasiado grande en este momento en temas de flujo vehicular, en temas de seguridad vial. Pero como menciono, siempre nos mantenemos atentos y sí, en efecto, nosotros estamos coordinados también con todo el sistema de protección civil. Recordemos que el gobierno necesita articularse ante todo tipo de emergencias que se puedan dar, entre ellas pues cualquier accidente de tránsito, cualquier inhabilitación de la carretera de forma momentánea, pero también tiene que estar atento ante cualquier emergencia de daños personales, ¿verdad? Lesiones, algún fallecido, que también pues, se le debe dar una atención oportuna a todos los eventos que se puedan ir dando, y ante eso es todo el sistema de protección civil, incluye gobernación, la policía, defensa, Ministerio de Salud, todos enfocados en mitigar los impactos que pudiese llegar a tener esta tormenta, estas lluvias que se espera que tengamos. Y en efecto, pues se escucha bastante fuerte la lluvia. Como menciono, es importante que la población tome las medidas preventivas necesarias para poder circular de forma segura. Es importante que tome con precaución la vía pública, si en el caso de que usted está manejando, si no necesita salir, no lo haga, es preferible quedarse en casa.
pero obviamente sabemos que ante un nivel de emergencia verde, pues también la gente puede continuar con sus labores diarias, puede continuar con su rutina habitual, pero necesita hacerlo de una forma con precaución, ¿verdad? Viceministro, justamente eso le quería preguntar también. ¿Cuáles serían esos puntos específicos que tienen mayor vigilancia porque son considerados obviamente de alto riesgo? Bueno, uno de los más importantes, obviamente, la carretera de Los Chorros, que siempre estamos monitoreando. Sabemos pues el evento que tuvimos ahí donde hubo desprendimiento de material. Afortunadamente los trabajos han continuado de forma intensiva, se han pues estabilizado los taludes también. Hemos visto cómo han ido avanzando esos trabajos, pero hay otras zonas también que necesitan una especial atención, como es Calle al Volcán, una zona sumamente montañosa donde se pueden presentar diferentes deslaves también y que se han presentado a lo largo de las diferentes lluvias que hemos visto. Carretera a Comasagua es otra de las principales, una de las vías de conexión secundaria, pero también es una vía de conexión con el área metropolitana de San Salvador. Como mencionaba, carretera al Puerto de la Libertad, ahí se ha hecho bastante trabajo de estabilización de taludes, pero es un tema más de verificar que no se haya presentado ningún tipo de accidente de tránsito. Ahí el exceso de velocidad puede jugar un rol importante en la probabilidad de que se dé un accidente, y por eso es importante que nosotros también nos instalemos con diferentes reductores de velocidad, que se mantenga un monitoreo constante. Carretera a Comalapa, una de las principales vías de conexión del país, conecta con el aeropuerto internacional, y ahí es importante también mantener una vigilancia constante. Tenemos gestores, tenemos inspectores que se mantienen siempre desplegados en ese punto, tenemos diferentes cámaras en el área metropolitana de San Salvador, y este es uno de los puntos que mantenemos vigilado precisamente por eso, ¿verdad? Ya hemos tenido en lluvias pasadas desprendimientos de material también que pueden dificultar el flujo de los vehículos, y pues como menciono, uno de los principales accesos del área metropolitana y la conexión que tenemos con nuestro aeropuerto internacional. ¿Cómo está conformado técnicamente el centro de monitoreo del BMT y qué capacidad tiene para operar 24/7? Ya está operando 24/7, tenemos un equipo que se encuentra monitoreando constantemente cualquier evento que se pueda dar. Obviamente la principal vocación que tiene es para temas viales, ¿verdad? Seguridad vial, accidentes, tráfico, es más que todo lo que se está monitoreando en ese centro, en ese edificio que se acaba de hacer también. Se está monitoreando todo el tema de semáforos también, la programación que tiene cada uno de ellos y los cambios que necesitan hacérseles, si es que se necesita algún cambio, todo el sistema de fotomultas y los diferentes sensores que componen también todo este sistema. Lo principal, diría yo, para eventos como este es el tema de monitoreo por cámaras. Sí. Eso ayuda muchísimo para tener una noción más clara de lo que está sucediendo en las calles, lo que está sucediendo en el área metropolitana de San Salvador, ayuda a desplegar elementos y por supuesto que se coordina con otras instituciones. De hecho, ya tenemos personal allá dentro del sistema de emergencias médicas que coordina con diferentes instancias, con nosotros, con nuestros gestores, para poder también hacer las atenciones debidas a las emergencias que se puedan ir dando. Estas coordinaciones de forma rápida son lo que nos ayuda a atender de mejor forma y de forma más rápida también a las personas que lo vayan necesitando. Hay un equipo que está las 24 horas del día, tenemos diferentes turnos para las personas que están ahí adentro, pues el objetivo es siempre mantener un monitoreo constante. Bueno, de hecho, ahí estamos observando también parte de justamente las imágenes que se observan en estos centros de monitoreo que están en las principales vías urbanas y también en las principales carreteras del país. Sí, ahí podemos ver, por ejemplo, uno está por Carretera de los Chorros. De hecho, eso es Carretera de los Chorros. Hay diferentes cámaras que se han puesto en ese tramo. Como menciono, es importante verificar qué es lo que sucede ahí. En parte es por las obras que se están realizando, verificar que los movimientos que se hagan no estén afectando demasiado el tráfico vehicular, pero también para mantener un monitoreo constante de los diferentes taludes y ver si alguna emergencia se presenta. Además, hay todo un equipo de ingenieros también que están monitoreando cualquier movimiento de material que pueda haber en los taludes, y eso también es algo que nos lo hacen llegar a nosotros de manera oportuna para tomar decisiones como, por ejemplo, cerrar la calle
Obviamente no se ha necesitado, no se percibe que se vaya a necesitar un cierre de calle, pero en el caso de ser necesario, por supuesto que estamos listos para poder implementar ese cierre. ¿Qué indicadores serían entonces lo que utilizan desde el BT a través de la información del centro de monitoreo, digamos, para decir, ok, vamos a cerrar ese tramo? ¿Cuál es el panorama que se tiene que ver ahí? Bueno, ahí uno de los principales elementos es la comunicación que se tiene con las diferentes empresas de construcción que están colaborando. Como menciono, hay un equipo de ingenieros, de geólogos que están monitoreando también constantemente. Se han instalado sensores en los diferentes taludes que permiten hacer la medición de movimientos de material, y esto ayuda a su vez a tomar decisiones de forma oportuna. Esto nos ayuda para poder tomar las medidas de mitigación que sean necesarias y por supuesto todas las medidas de protección que se han puesto es precisamente para permitir que las obras sigan avanzando y que no se afecte el flujo vehicular. Los contenedores que se han puesto como barrera de protección es algo que ha ayudado muchísimo para que se pueda continuar con la obra, para que las maquinarias puedan trabajar de forma tranquila, sin necesidad de preocuparse de que la tierra o el material que están moviendo vaya a obstruir en algún momento la vía pública. La tierra no le caería a los vehículos y esto ayuda a que las obras puedan continuar con normalidad. Y nuestros gestores, nuestros inspectores que también se encuentran atentos, tenemos grúa ya de forma fija en la carretera de Los Chorros. Sabemos que es una carretera complicada, el nivel de servicio ha sido rebasado ya desde hace varias décadas y es pues una gran cantidad de vehículos la que transita por esta carretera y por eso mismo es importante tomar todas las medidas. Hay diferentes situaciones que se pueden generar en una carretera como la de Los Chorros. Sí. Hemos tenido en un día un vehículo sedán, por decir algo, quedado y se necesita algún tipo específico de grúa. Al día siguiente puede ser un camión y se necesita una grúa de transporte pesado. Al día siguiente puede ser otro camión, pero también pudo haber derramado material y se necesita hacer una limpieza también. Imaginemos que es algún tipo de aceite, se necesita primero pues poner tierra sobre el aceite y luego limpiar esa tierra para que no quede la carretera lisa, representando un riesgo para los demás vehículos y motocicletas. Y así son diferentes situaciones las que se pueden ir dando. Como menciono, lo más importante es siempre mantener un monitoreo constante, siempre verificar todas las emergencias que se pueden ir dando y tratar de coordinar de la mejor forma para poder atenderlas. ¿Cuál es el tiempo promedio de respuesta, viceministro, cuando se presenta algún tipo de incidente vial? Normalmente nos damos cuenta de forma bastante rápida. Nosotros tenemos diferentes herramientas que nos sirven para eso. Para empezar, la principal obviamente son nuestros gestores que ante cualquier emergencia nos reportan a la base, nos reportan al centro de monitoreo qué es lo que está sucediendo, mandan visuales también. Es importante que anden su celular, es parte de sus herramientas de trabajo porque ellos también reportan con imágenes qué es lo que está sucediendo para tomar las mejores decisiones y para poder mandar los refuerzos que sean necesarios. Pero además de eso tenemos información que brinda nuestras cámaras, que brinda los diferentes sensores y la información que tenemos a partir de los sistemas de Google también. Está Google Maps, está Waze, que es parte de Google, que es toda esta información, todas las denuncias que se hacen por ahí, nosotros también las recibimos y las tenemos en nuestro centro de monitoreo por medio de un sistema aparte, ¿verdad? No es la aplicación normal que se tiene desde el celular, sino que hay un aplicativo llamado Waze for Cities, que esto también brinda información relevante para poder tomar decisiones. Y ahí se puede ver el conglomerado de reportes de siniestros viales, reportes de peligros en la vía, de tapones en la calle, de cualquier elemento que se pueda dar. Todas esas denuncias las podemos ver por medio de este tipo de sistemas que se complementan, como menciono, con los demás sistemas y los demás sensores que tenemos ya instalados en el centro de monitoreo. Bueno, el gobierno de El Salvador ha hecho una importante inversión, no solamente en temas de tecnología, personal capacitado y tal, para mejorar todo este tema de la resolución de problemas que tiene que ver con la movilidad vial. Yo recuerdo cómo era esto hace 10 años, 8 años, y bueno, sucedía un accidente y realmente era un caos total. Ahora se resuelve pronto, ahora digamos, estas grúas que están funcionando, mueven vehículos cuando hay un percance y lo que
hacen todo lo posible por despejar la vía en la menor cantidad de tiempo posible. Ahora hay mucha más atención puesta en una libre movilidad vehicular, ¿no? Sí, sí, todo el equipo está enfocado en hacer que, bueno, hay dos objetivos principales. Número uno, que las personas puedan circular de forma segura. La vida, el bienestar de las personas es la prioridad en todo momento. Y por supuesto, que puedan llegar a sus destinos de forma ágil, ¿verdad? Sin ningún contratiempo. Esos son los dos objetivos que nosotros manejamos. Como puede ocurrir en una carretera, puede haber un siniestro vial. Lo primero es verificar que no haya lesionados. Lo segundo es verificar que los vehículos no se hayan quedado obstaculizando el flujo vehicular. Ante eso es importante recordar a la población, en caso de que haya estado involucrado en un accidente, que no tenga lesionados. Eso es importante, que no tenga lesionados, pues tiene que mover los vehículos de forma rápida para no obstruir el flujo. Tienen que moverlos a un lugar donde no entorpezca el flujo vehicular, tiene que moverlo a un lugar donde estén seguros todas las partes involucradas y si necesita, pues la inspección de la PNC puede hacer la espera ya habiendo movido los vehículos, pero también puede esperar el seguro en caso de que esté asegurado. Una porción de la población tiene asegurado su vehículo. Ante esto, todas las aseguradoras tienen la obligación de respetar el protocolo de, si no hay lesionados, pueden tomar las fotografías de los diferentes ángulos del accidente, de lo que acaba de suceder, y ante eso pueden moverlo y a esperar a que lleguen a hacer la inspección. ¿Qué acciones puntuales ha realizado el Viceministerio del Transporte en el tramo de Los Chorros en las últimas semanas? Bueno, nosotros hemos estado pendientes de los diferentes movimientos. En el tema específico de los chorros, es una situación que cambia día con día. Todos los días cambia la situación, todas las semanas, y esto es algo que lo menciona la población también. Todas las semanas es una carretera nueva, precisamente porque los trabajos hacen que esté en constante cambio. Hay diferentes coneados que se ponen precisamente para que las personas sepan dónde puede existir algún tipo de peligro, dónde se está construyendo, dónde tiene que evitar, para que reduzca la velocidad también, porque hay diferentes obras que se están realizando, porque se necesitan realizar maniobras también para poder ir avanzando con los trabajos, pero es importante esa coordinación que se tiene, tanto con la alta gerencia de la empresa que está construyendo, pero también con los diferentes elementos o las diferentes emergencias que se pueden ir dando. Hay emergencias que se pueden dar ajenas a la obra que se está construyendo, como ya mencionaba, algún camión, algún bus, un carro, algún derrame de material, algún accidente, pero hay cuestiones que se pueden ir dando por la construcción que estamos teniendo, una construcción bastante grande. Nosotros si avanzamos vemos diferentes fuentes de puestos de trabajo o fuertes de trabajo, frentes de trabajo que se están desarrollando a lo largo de todos los kilómetros de la carretera de Los Chorros, y vemos que están avanzando de forma constante, de forma rápida. Podemos apreciar que son obras sumamente grandes. Se necesita realizar diversas maniobras para proteger. Siempre lo primordial es proteger la vida de las personas que circulan por ahí. Hemos visto obras que se realizan, barreras de contención que se ponen cuando se necesita derribar alguna piedra, algún material que está en una pendiente bastante pronunciada o que está cercana a la carretera. Hemos visto obras de contención, diferentes terracerías, levantamiento de los pilotes. Entonces esto hace que se vuelva una operación compleja y que siempre sea necesario estar en coordinación y estar monitoreando lo que está pasando para tomar las medidas correspondientes. Esos esfuerzos que se realizan desde esta dependencia para garantizar la movilidad segura y especialmente cuando hay situación lluviosa en temporada de invierno. Viceministro, hace unos días su dependencia reiteró que la distracción al volante sigue siendo la principal causa de fallecidos en siniestros viales, y no solamente eso, que a los que afecta en mayor medida es a los peatones y motociclistas. Coménteme un poco más sobre esta actualización, por favor. Es importante siempre mencionar esas principales causas de siniestros viales que nosotros tenemos en nuestro país, quizás para dar un poco una radiografía de cómo está la situación actualmente. Pues nosotros tenemos una disminución, hay un incremento en la cantidad de accidentes parecido a ese incremento que se tiene en el parque vehicular y una disminución en la fatalidad.
de los siniestros viales. Tenemos un incremento del 8.9% en la cantidad de siniestros, pero hay una disminución del 8.6%, a veces 9%, a veces 10%. Obviamente ese número va variando a lo largo de los días. 8.6 en este momento de reducción en la cantidad de fallecidos por siniestros viales. Son más de 80 fallecidos la diferencia, es decir, más de 80 fallecidos que se tendría menos este año en comparación con el mismo periodo del año pasado, del año 2024. Esto no quiere decir que no hay accidentes, esto no quiere decir que no hay lesionados, no hay fallecidos. Sí seguimos teniendo siniestros viales y es importante que se tomen las medidas necesarias para poder mitigar estos efectos o para poder disminuir el riesgo de sufrir un siniestro vial o al menos disminuir la probabilidad de que cause lesiones o cause la muerte de alguien en caso de tenerlo, porque la gran mayoría de siniestros que nosotros tenemos en nuestro país se pueden prevenir. Claro que siempre hay accidentes, siempre puede ocurrir algo que suceda por algo que no se pudo haber controlado, pero la gran mayoría, y hay que decirlo, sí se pudo prevenir, sí es culpa de alguien y es importante que sepamos cuáles son esas principales causas. Nosotros guardamos una estadística de todas esas causas, guardamos una estadística de los lugares donde ocurren, las personas que son afectadas, el tipo de vehículos involucrados. Se pueden generar diversas bases de datos y toma de decisiones a partir de esto, pero la principal causa, y esto encabeza la lista ya por mucho tiempo, lo ha encabezado por muchísimo tiempo, la principal causa de siniestros y la principal causa de muertes por siniestros viales es la distracción a la hora de conducir. Esto sigue siendo así, como menciono, ya desde hace varios años. El enemigo público número uno de la seguridad vial es el uso del celular, porque hay que decirlo, esa es la principal razón por la que las personas se distraen cuando van manejando, es ir viendo el celular, pensar que es más importante contestar una llamada, pensar que es más importante leer un mensaje, puede esperar. No importa si son 4 segundos, esos 4 segundos hacen una enorme diferencia que puede representarle la vida o la muerte a una persona completamente inocente, además que puede ir caminando por la calle. Ante eso, pues, los más afectados en temas de siniestralidad siguen siendo los peatones, obviamente son los usuarios más vulnerables de la carretera, de la vía pública, y los motociclistas. Aquí entran varios factores también. ¿Por qué son tan vulnerables? Bueno, no es un vehículo, no tiene los elementos de protección. Lo que puede ayudarles a mantenerse seguros es un casco. A esto hay que agregarle que hemos estado promoviendo el uso de cascos certificados en el mercado. También es importante que se verifique cuáles son las certificaciones que tiene este casco para que de verdad proteja la cabeza del motociclista o del acompañante. Es importante que este elemento de protección, que es casi de los únicos con los que cuenta el motociclista, obviamente hay muchos otros elementos de protección que se puede poner, pero el más importante de todos es el casco, es cuidar la cabeza. Eso es lo que puede hacer que una persona, pues también ante un accidente en motocicleta, pues no pierda la vida, no tenga lesiones de gravedad. Pero ante esto, pues también se suma la falta de pericia, la falta de experiencia a la hora de manejar una motocicleta, personas que creen que no hace falta una licencia, que solamente se puede agarrar la motocicleta sin ningún tipo de instrucción, sin ningún tipo de experiencia previa, y es importante que la población sepa que es importante siempre tener todos los conocimientos teóricos, los conocimientos prácticos. No es un tema de tener otro documento de identidad, es un tema que garantiza, que acredita que yo tengo las capacidades para poder manejar ese vehículo y para poder manejarlo de forma segura, que es lo más importante. Es un tema de cuidar la vida, ¿verdad? No es un tema de quitarse una multa. ¿Qué acciones focalizadas o concretas realiza el BMT, viceministro, para poder detectar y sancionar estas conductas de riesgo? Bueno, hay diferentes acciones que se pueden tomar. Entre ellos, si nos vamos por el lado de la fiscalización, también podemos ver los controles que se realizan, cosa que aquí el tema del centro de monitoreo es algo que nos ayuda como herramienta también para estar pendientes y para poder castigar estas acciones. Algo que nosotros hemos implementado constantemente es la atención a las denuncias. Hoy por hoy la gente sabe que pues en cualquier momento una persona, casi todos tenemos una cámara en nuestro bolsillo,
nuestro celular, y ante eso sabemos que si estamos haciendo algo malo, si estamos cometiendo alguna infracción de tránsito, si estamos poniendo en peligro a las demás personas, es muy probable que alguien nos esté viendo, que alguien nos esté grabando, y no es necesario que esté la autoridad de tránsito, llámese un policía, llámese un gestor, ahí enfrente para que esa persona sea sancionada. Podemos atender las denuncias, se puede atender por medio de una infracción digital, se le puede poner esa infracción y de esa manera pues que la persona se lleve su multa en caso de que esté cometiendo algún tipo de falta o algún tipo de infracción. Eso es algo que nos ayuda también a disminuir esa siniestralidad, a disminuir esa fatalidad como lo hemos visto a lo largo del año. Es algo que nos permite también esa denuncia pública, tener más ojos en la carretera, de forma colaborativa la población salvadoreña se suma también para que tengamos calles más seguras. El sistema de fotomultas, viceministro, ¿qué resultados ha arrojado hasta el momento? Bueno, hemos tenido resultados importantes en las dos carreteras en las que ha sido implementado, en el Boulevard Monseñor Romero, que es una de ellas, pero también en la carretera del aeropuerto o autopista del aeropuerto, ¿verdad? En estos puntos es importante mencionar que se ha visto una disminución en la cantidad de siniestros, pero sobre todo en aquellos siniestros relacionados con exceso de velocidad. Claro, siempre hay personas que van a excesiva velocidad y de hecho la velocidad promedio ronda, de las personas que son infraccionadas, la velocidad promedio ronda los 121 kilómetros por hora, de una carretera cuyo límite de velocidad son los 110 kilómetros por hora. Okay. Anteriormente se tenía señalizado a 90 kilómetros, se hace una corrección, se hace un ajuste para que sea 110, una velocidad que si se respeta, es decir, ya es una velocidad alta, pero si se respeta, también sabemos que las personas pueden llegar a controlar su vehículo. El problema es cuando ya se supera esas velocidades, cuando no se está prestando atención a la vía pública, cuando un exceso de velocidad se combina con la distracción al volante, ahí es donde ocurren los problemas de siniestralidad que tenemos en nuestro país. Entonces, tenemos esos resultados importantes, vemos que todavía hay personas que están cometiendo este tipo de infracciones, pero obviamente no es un simple desliz, no es un simple se me fue, no es, solo le apreté un poquito más al pedal, al acelerador. Vemos que son personas que evidentemente no les interesa respetar esos límites de velocidad y estas personas se les infracciona. Tenemos únicamente 2 minutos más. Viceministro, quisiera que reiterara las recomendaciones a la población durante justamente tormentas como las que continúan cayendo en este momento en la capital. Bueno, es importante que la población tome las precauciones debidas. Si no necesita salir, recordemos que estamos en una alerta verde. Si no necesita salir, no lo haga, pero obviamente una alerta verde permite que la población se siga moviendo con tranquilidad. Nos mantenemos alertas como instituciones del Estado y ante cualquier emergencia puede abocarse a nosotros, a cualquiera de los elementos que encuentre ahí, que él también va a coordinar con cualquiera de las instituciones que usted necesite, ya sea gestores, inspectores, la policía. Usted puede abocarse a ellos ante cualquier emergencia para que ellos también puedan atenderlo de la mejor forma posible y pues obviamente revisar las condiciones mecánicas de su vehículo, que las llantas no estén lisas, que el sistema de limpieza del parabrisas esté funcionando, los cricos, que tenga todo funcionando en debida forma para que evite cualquier contratiempo y pueda llegar a su casa de forma segura. Bien.